Amén. Gloria a Dios. Puede darle un aplauso al Señor esta mañana. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Puede tomar su lugar también esta mañana. Estamos contentos hoy en la casa del Señor, ¿verdad? De estar reunidos, celebrando y también estrenando estos micrófonos que nos regalaron. Damos gracias, que Dios bendiga a la persona que los dio, ¿verdad? También esa nueva bocinita. Gloria a Dios. Y quiero que me acompañen esta mañana al libro de Cantares. El día miércoles empezamos a estudiar el libro de Cantares. Y quiero que me acompañen esta mañana al capítulo 2 y versículo 4 de Cantares. Y dice la palabra de Dios: me llevó a la casa del banquete, dice, y su bandera sobre mí fue amor, dice. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor, dice. Vamos a orar esta mañana. Le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más. Papito lindo, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos acá para seguir aprendiendo y estudiando de tu palabra, Señor amado. Gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos hables esta mañana, que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y que podamos dar fruto al 100%. Bendice a los que nos ven, Señor, a través de internet. Toca sus vidas, Señor, ahí donde están. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo permítanme quitarme esto. Ahí estamos mejor. Dios les bendiga. Fíjense que empezamos el día miércoles, a estudiar en el libro de Cantares, pero hay varias cosas que me llaman la atención de cómo no es muy común en la Biblia ver historias de amor como la que se presenta acá. Esta historia de amor es única y es una figura entre Cristo y la iglesia. Hablábamos el día miércoles cómo es que el apóstol Pablo en Efesios empieza a hablar de los matrimonios, de las parejas, pero llega un punto en el que él dice: grande es este misterio, dice. Habla que es una revelación que viene de parte de Dios. Hay un misterio oculto ahí en esa figura. Pero luego añade y dice: mas yo me refiero a Cristo y la iglesia, dice. Y yo me imagino a toda la iglesia de Éfeso. Por un momento se confundió quizá porque el apóstol Pablo viene hablando no de cosas espirituales, sino viene hablando de cosas terrenales. Él está hablando de parejas, de matrimonios aquí en la tierra, pero en un momento se intercepta. Yo les decía, como cuando aprendimos conjuntos en el colegio o en la escuela, y estaba la intersección, ¿verdad? Y los de la intersección eran los que correspondían tanto al conjunto A como al conjunto B, y habían en medio que se entrelazaban y esos pertenecían a los dos. Ahora, eso es impresionante porque entonces este amor de que nos habla la Biblia no solamente pertenece acá a las relaciones interpersonales, sino que pertenece a la eternidad, va más allá, y el Señor de alguna forma deja esa analogía o esa figura para que tratemos de comprender cuán grande es el amor de Dios. Ahora miren qué interesante, porque en el mundo, en la vida secular, se habla acerca de diseños morfológicos. Un diseño morfológico es un diseño con figuras, con dibujitos, como los jeroglíficos o estas impresiones en piedra
se me va monolitos, ¿verdad? Estos monolitos en piedra y las estelas, pero porque dice un dicho que una imagen dice más que 1000 palabras. A veces hasta bromean, ¿verdad? Y dice, te lo voy a explicar con peras y manzanas, dice. O sea, te lo voy a explicar con una figura para que quizás sí lo puedas entender mejor. Y fíjense que cuentan que cuando los desarrolladores de software empezaron a crear las primeras aplicaciones para los teléfonos móviles, tenían una sección de libros y revistas electrónicas. Y ellos crearon dentro del teléfono, dentro de la aplicación, un diseño que se asemejaba a una librería para que las personas que iban a utilizar esa aplicación se les facilitara más. Era más fácil comprender cómo funcionaba esta nueva aplicación o esta nueva función si se asociaba a algo ya existente. Ahora, el Señor hace lo mismo en su palabra, porque Él viene y habla a sus discípulos cuando va a hablar del reino de los cielos. Empieza a poner figuras con cosas naturales para crear analogías que pudieran entender. Y dice, el reino de los cielos es semejante a, y empieza a hablar de la moneda perdida, de la oveja perdida, del tesoro oculto. Y cuando habla de la palabra de Dios que viene para nosotros, también lo usa como un sembrador y una semilla y la tierra. Entonces, todas las personas que lo escuchaban lo podían asociar rápidamente. Ahora dice la palabra de Dios que aún así no entendieron. Aún hablándole por medio de figuras, aún hablándole por medio de parábolas, no lograron entender. Ni siquiera los más eruditos o los más preparados de la palabra. Porque dice la Biblia que Nicodemo, que era un erudito, que era una persona muy preparada y que había estudiado la palabra, cuando le dicen, te es necesario nacer de nuevo. Y él se queda confundido, dice, ¿cómo me voy a hacer pequeño? ¿Se acuerdan de aquel personaje de televisión que se tomaba una pastilla y se hacía chiquito, verdad? Decía, ¿cómo me voy a hacer otra vez pequeño y entrar al vientre de mi madre? No lo entendió. No entendió ni aún explicándoselo con manzanas, si pudiéramos llamarlo así. Y por eso el Señor Jesús le tiene que hablar y le dice, Nicodemo, si no entiendes lo terrenal, ¿cómo vas a entender lo celestial o las profundidades de Dios? Por eso es que también el Señor Jesús se pasa 3 años con sus discípulos enseñando, haciendo milagros, liberando demonios. Y hay un pasaje en la Biblia que dice que todo lo que quedó escrito es como una muestra, como un ejemplo, como aquel dicho que dice, para muestra un botón, ¿verdad? Como cuando uno va al supermercado y están dando degustaciones y uno dice, mire, pruébelo. Le dan a uno un pedacito, ¿verdad? O un pedazo de jamón o un pedazo de queso y uno dice, sí tiene buen sabor. Para muestra un botón. Pero ahí dice que lo que se escribió quedó como un ejemplo, pero que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no cabrían en el mundo, dice, los libros. Quiere decir que Él hizo mucho más de lo que está escrito en la palabra, por ese versículo. Pero aún así, cuando Él está a punto de ascender al cielo y está a punto de despedirse de sus discípulos, les habla algo que es muy interesante y dice, miren, aún tengo muchas cosas que deciros, dice. Ahora, miren, parémonos por un momento en ese versículo, porque si el otro verso habla que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, enseñó, los milagros, etcétera, no cabrían los libros. Pero ahora Él dice, ya les di un montón, les di mucho, pero aún tengo muchas cosas que deciros, dice. Pero luego añade algo interesante y dice,
pero ahora no lo podéis sobrellevar. Miren qué interesante eso, porque Dios va regulando la información que nos transmite. Yo me imagino como los padres de familia. ¿Se recuerdan aquella película de la Segunda Guerra Mundial donde capturan a aquel padre con su hijo y lo llevan a un campo de concentración? Y él empieza a decir, mira, estamos jugando y si tú cumples todas las reglas, al final te vas a ganar un tanque, le dice. Y no le da la información, lo mete en una burbuja, en una cápsula para guardarlo, para guardar su corazón, para guardar su vida, porque aún no era el momento. E igual es Dios, porque Dios, hay cosas, hay misterios, hay profundidades, hay revelaciones de Dios que aún no han venido sobre nosotros, porque quizá no estamos preparados. ¿Se recuerdan cuando el apóstol Pablo llega a Corintios y él va feliz? ¡Ay, qué bueno! Ya voy con la iglesia de Corintios. Y cuando llega dice, miren, yo les traía viandas. En otras palabras, él está hablando, yo les traía revelación, profundidades, misterios de Dios que él me ha revelado, pero me los vengo a encontrar peleando. Me los vengo a encontrar de que yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. ¿Acaso Cristo está dividido? Dice. ¿Acaso fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Dice. Y a nadie bauticé, dice Pablo, excepto a tales y tales, dice, y lo menciona. Pero entonces tiene que bajarle el volumen a la revelación que traía de parte de Dios y decir, miren, yo les traía mamut, decía un pastor, ¿verdad? O sea, mucha carne, pero les voy a tener que dar lechita como a bebés, porque eso es lo que ustedes necesitan. Si les doy esta revelación, se van a empachar. Mire cómo es con los bebecitos. Empiezan a tener como un calendario de alimentación, ¿verdad? Y ahí están las mamás pendientes. ¿Y a qué edad ya se le puede dar papilla? Porque primero solo leche, ¿verdad? O solo leche materna o solo esos suplementos de leche artificial que hay ahora, ¿verdad? Después ya vienen las compotas o le empiezan a hacer papillas de verduritas, pero va poco a poco. No le pueden servir a un bebecito, como me pasó a mí, ¿verdad? Con uno de mis hermanos, que yo feliz que había llegado el nuevo bebé a la casa y agarro un helado de tamarindo, de esos caseros, así de hielo, todavía con los trozos de tamarindo, y el bebé ahí feliz va a darle. Pero entonces hay una dosificación y una regulación de la revelación y de la información que Dios trae sobre nosotros. Miren, aún con el apóstol Juan. El apóstol Juan era el discípulo amado, pero tuvo que pasar todo un proceso. Tuvo que pasar años más para que la revelación de Apocalipsis viniera sobre su vida. Pero Dios quería dársela, pero no era el momento. Por eso Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y entonces empieza a usar figuras. Y muchas veces en esas figuras nos perdemos, como le pasó a Nicodemo. Pero una de esas figuras tan lindas está relacionada con el amor. Miren, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y lo estudiamos también hace algunas semanas, y ahí está en el canal de YouTube la enseñanza. Pero el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, el propósito, dice, de nuestra instrucción, o el propósito de nuestro evangelio es el amor, dice. Miren qué interesante, porque el apóstol Pablo no prioriza otras cosas que también pueden venir por añadidura. Por eso, miren qué interesante esto, que hay cosas que Dios prioriza, que le da mayor énfasis. Pero nosotros muchas veces estamos por las ramas. Eso pasa también en las empresas. Miren, en las organizaciones, cuando quieren resolver un problema, dice, hay que ir a la causa,
a la raíz. Hasta hay diagramas de causa-efecto, ¿verdad? Para no andar por las ramas, porque de nada nos sirve solucionar aquí si la raíz está mal. De nada nos sirve reparar la pared si el cimiento está malo. Entonces Dios quiere ir a la raíz de todo. Y entonces va priorizando cosas que son más importantes. Por eso Dios nos ama y Dios quiere que estemos bien. Lo hemos repetido tanto, ¿verdad? Pero prioriza nuestra bendición espiritual. Prioriza que nosotros estemos bien con Él espiritualmente. Porque de nada serviría que tuviéramos todo lo material, todo en este mundo, porque así dice la Biblia, ¿qué ganar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, no que eso sea malo, porque si no, entonces Abraham, que era amigo de Dios, no diría la Biblia que era muy rico. No dice rico, dice muy rico. Que ya no cabía Lot y Abraham, y tienen que separarse porque era tanta la bendición. Y eso es que estaban en un campo abierto, sin fronteras, sin límites. Pero Dios viene y prioriza cosas. Y dentro de esas cosas que Dios prioriza, por ejemplo, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén, Señor, gloria a Dios. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Miren qué lindo el testimonio que nos compartía hoy Mirnita. Porque son añadiduras de Dios por priorizar las cosas espirituales. Pero el mundo prioriza lo material. Y al priorizar lo material está dispuesto a todo. Incluso hasta vender su vida, vender su alma, ¿verdad? Lo hemos platicado, que vienen y hacen pactos para decir, me vas a dar lo material, está bien, aquí hago el pacto. Miren qué tremendo. Pero entonces ahora, dentro de las cosas que Dios va a priorizar, le escribe a Timoteo y le dice, el propósito de nuestra instrucción no es atraer multitudes, aunque si vienen, gloria a Dios, porque en el libro de los Hechos dice que Dios añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos, dice. Y cada día se añadían nuevas personas a la iglesia, pero no era la prioridad. Y también podríamos decir, hablar de bendición material y un montón, pero entonces prioriza en el amor y dice, el propósito de nuestra instrucción es el amor. Y luego el apóstol Pablo, cuando le escribe también a Corintios, después de que los reprende por estarse peleando, les empieza a hablar de dones. Miren qué interesante, porque a otra iglesia no le da esa revelación de los dones del Espíritu Santo, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de milagros. Se los da a esta iglesia, que al inicio se estaban peleando, que los tiene que poner en orden primero. Y también que tristemente había pecado, pero un pecado que no era solapado, sino que un pecado que le pone en un alto. Que tiene que llegar el apóstol Pablo a decir, miren, al tal hemos entregado a Satanás, dice, para que aunque su cuerpo sea destruido, su espíritu sea salvo. Miren cómo resolvía la iglesia. Podía haber pecado, pero no consentían el pecado, sino que salvaguardaban la santidad a la cual Dios llama. Y luego de hablar de los dones, yo me imagino a la iglesia emocionada, porque los dones emocionan, ¿verdad? De hecho, cuando vemos actividades donde hay profetas, ¿verdad? Ahí va a estar con nosotros el profeta tal. Miren, la última vez que estuvo aquí el profeta, ¿se acuerdan? Vino gente que no viene. Porque van buscando una palabra, porque gloria a Dios por los dones, porque los dones manifiestan un poder de Dios. Qué bonito que uno se sienta mal por algo, el profeta lo agarra y dice, veo que te has sentido así, pero Dios dice tal, ya le resolvió, ya le dijo qué hacer.
Yo creo que todos anhelamos eso. Por eso el apóstol Pablo también dice que hay cuando os reunís, dice, hay adoración, alabanza, por eso damos el tiempo para alabar al Señor. Hay palabra, dice, como profecía, porque también es importante para la edificación. Pero luego de toda esa emoción de la iglesia, de decir, ¡ah, qué bonito los dones, la profecía, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría! Viene y le dice, pero yo os muestro un camino más excelente, dice. Pero ¿cómo más excelente que esto? No, pero sí, mírelo, mire cuando hay un profeta o cuando hay milagros, se llena la actividad. Y ahí están todos queriendo recibir. Pero el camino más excelente es el amor. Por eso la Biblia también menciona y dice, en esto conocerán, dice, que son mis discípulos, dice. Y cuando empezamos a ver Señor, ¿en qué conoceremos que somos tus discípulos? En los dones, en el poder. Seguramente en el poder, ¿verdad? De hacer así, fuera, y sea libre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así como en los programas que hasta lanzan fuego por las manos, que se vea la potencia, el dunamis del poder de Dios. Y el Señor les tiene que decir, no, en esto conocerán que son mis discípulos, dice, si tuvieren amor unos por otros. Ay, ¿cómo así, Señor? Entonces, el don más grande, el don más importante que puede fluir en nosotros, más que dar profecía, más que cualquier otro, es amar como Él nos amó. Por eso dice, un mandamiento nuevo os doy, dice, que os améis unos a otros. Y también dice, ama a tu prójimo. Dice, ¿cuál es el principal mandamiento? Dice, el principal mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y amarra los tres. Amar a Dios depende de amar a nuestro prójimo, porque después el apóstol Juan va a decir en sus cartas, dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos si no amamos a nuestro prójimo que vemos? Y luego, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo que vemos si no nos amamos nosotros mismos? Entonces, tenemos que amarnos a nosotros mismos. No un amor egocéntrico ni idolátrico, ni narcisista, sino un amor que el apóstol Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, pero tampoco más bajo. Por eso en otro pasaje la Escritura dice, todo monte bájese y todo valle súbase, dice. Y luego dice, y en el trato con los demás, dice, considera a tu hermano como mayor que ti, dice, como más que tú mismo. Y ahí se completa el círculo del amor. Pero ¿qué ha pasado con el amor? Que dice la Biblia, y el Señor lo advierte en Mateo 24, y dice, por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Miren, la maldad se ha multiplicado hoy. Miren, antes, pensemos, por ejemplo, con toda la perversidad que ha habido. Antes no había acceso, por ejemplo, a desnudos o a imágenes de contenido para adultos, ¿verdad? En televisión o en medios como revistas. Y cómo empieza el enemigo a bombardear. Salen revistas, esas revistas tan famosas, ¿verdad? Que miren, yo me recuerdo que una vez me fui a cortar el pelo a una barbería acá y una buena barbería. No era así un lugar feo. Estaba en uno de los principales
centros comerciales. Y yo llegué, ¿verdad? Y me pasan una revista con una portada distinta. Y cuando abro, cabal, todo el contenido malo. Entonces hay un bombardeo de maldad. Y después con internet ya ni siquiera hay que buscarlo. Miren, a veces uno está buscando ¿qué? Casas en la playa para alquiler, pensemos. Y de pronto salen imágenes que nada que ver. Entonces hay un bombardeo y dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora empiezan a haber otros movimientos también en el mundo. Y por ejemplo, la historia habla y nos menciona y nos deja ver ese movimiento hippie que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, cerca de las guerras de Vietnam, y donde todos dicen, ya no, estamos cansados de solo guerras y guerras, ir a morir a las guerras, ya no queremos hacer guerra, vamos a hacer el amor, y se vuelve una promiscuidad. No puedo decir la palabra porque estamos en línea y nos censuran, pero se empieza a ver un libertinaje de la maldad que se empieza a multiplicar y empieza a mezclarse con drogas. Hablando de esos tiempos, ¿verdad? Se empieza a mezclar con drogas. Entonces alguien drogado ya no está en sus 5 sentidos. Miren, de hecho, yo me recuerdo cuando yo estudiaba, a veces decían, hay que probar, hay que darle cerveza a esa mujer para que ya un poco ebria, así cae más fácil. Eso se hablaba, imagínense, no soy un adolescente ahora, ya han pasado años. ¿Cómo están las cosas hoy? Entonces, la maldad se ha multiplicado y uno de los puntos que ha tocado para destruir ha sido el amor, porque la gente ya no cree en el amor. Las mujeres están decepcionadas de los hombres, porque los hombres solo están buscando ver a quién conquistan, ver con quién se acuestan, no porque realmente les interese y quieran formar una familia con esa mujer, sino que todo el comentario es hacia la atracción física. Y entonces quizá aquella mujer que se enamoró perdidamente, porque es un sentimiento que Dios ha puesto en nuestro corazón. El amor es parte de los sentimientos que Dios ha puesto, pero también es una decisión. Quizá vino una mujer o un hombre también que se enamoró de una mujer, porque hablábamos el miércoles que es de los dos lados, ¿verdad? Hay mujeres que también son tremendas, ¿verdad? Y también, también engañan a los hombres. Entonces es de los dos lados, pero se ha dañado y se ha corrompido tanto que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces eso está pasando hoy. Primero empieza a crear una insensibilidad. La gente ya no quiere amar. No dice, no, ya después de mi primer novia, de mi primer novio, dirán las mujeres, que, como la quise y ya no vuelvo a amar igual. Ya no vuelve a dar el corazón, va con reservas. Dice, me puede hacer esto, me puede hacer lo otro. Y miren, lo hemos comentado en alguna ocasión, que muchas veces las parejas futuras terminan pagando los elotes que se comió otro, como dice el dicho, ¿verdad? Porque quizá ahora sí venía un hombre con buena intención y la mujer ya está, a mí no me la vuelven a hacer, a mí que ahora. Y entonces se vuelven un monstruo, quizá. Y entonces el amor se ha perdido, el amor se ha enfriado. Y en otros casos, y con todo temor de Dios lo digo, y no en como condenación,
sino como consecuencia de lo que ha pasado, que en muchos casos llegan mujeres y dicen, no, estoy decepcionada de los hombres. He pasado por muchos hombres y todos los hombres son iguales. ¿Se ha escuchado esa frase? ¿O ha escuchado cuando a veces dicen, hombre tenía que ser? Jesús fue hombre. Dios mismo tiene una personalidad masculina, no femenina, dice el Padre de los espíritus, dice. Pero miren esos comentarios que surgen de movimientos de odio, surgen de movimientos que quieren bloquear a la gente. Ah, hombre tenía que ser. O uno también, ¿verdad? Miren, cuando a veces un carro se atraviesa mal, ¿verdad? Ah, ha de ser mujer, dice uno. Pero son comentarios machistas y son comentarios feministas que lo que hacen es confrontar algo que Dios quería unir. Porque Dios no quería que Adán estuviera solo, ni tampoco quería volver a tener otra entidad que menciona la Biblia como la maldad y la iniquidad o la muerte, que son entidades femeninas, que dice la Biblia en Ezequiel que contaminaron a Luzbel, que era perfecto en sus caminos hasta que esta maldad y esta iniquidad, y por sus comercios, dice, por sus negocios, se corrompió. Entonces Dios no quería más una entidad sola, sino que quería equilibrar. Porque como dice el doctor Premio, ahorita me viene a la memoria esa frase, dice, yo tengo lo que tú no tienes y tú tienes lo que yo no tengo y juntos somos el cuerpo. Miren, si todos tuviéramos el don de profecía, si todos tuviéramos el don de sanidad, no nos necesitaríamos. Ah, no se preocupe, yo soy autosuficiente, yo tengo todos los dones, ya no necesito a nadie más. Pero entonces Dios viene y reparte dones a cada uno. A uno le da una cosa, a otro le da otra, a uno le da más, a otro le da menos, pero a todos les da algo. Aún al que menos le dio uno. Dios siempre da para que todos nos necesitemos, para que todos digamos, somos el cuerpo de Cristo. Imagínense a la oreja, un día que nos levantáramos nosotros, ¿y mi oreja dónde está? Ya no escucho, se fue de vacaciones. Pensó que quería broncearse en la playa y se fue caminando. No, tiene que estar integrada al cuerpo, pero entonces ahora el enemigo viene y va a tratar de destruir y corromper este concepto del amor, porque sabe que si corrompe el concepto del amor y lo destruye, no va a haber unidad, porque dice la Biblia que el vínculo perfecto es el amor. Miren en las empresas, a veces hay vínculos que surgen. Ah, yo voy a poner el capital y pones la idea. Ese es un vínculo, pero muchas veces no perdura, porque el vínculo perfecto es el amor. En cambio, el amor, muchas veces, miren, es que a veces, aunque la gente no lo merezca, miren, a veces, aunque la gente, cuando lo que hablábamos de estas relaciones, donde una persona está enamorada, la otra persona lo retuerce, lo desgracia, le hace la vida cuadritos, y la persona sigue amando. Porque el amor va más allá de las circunstancias externas. Claro, quizá le duele. Claro, quizá se siente mal definitivamente, ¿verdad? Tendría que ser piedra o un monolito como esos que hablábamos para no sentir. Pero sigue amando aún a pesar de eso. Ese es un misterio del amor. Pero entonces el enemigo ha querido corromper el amor y les decía que ha llegado al punto que las mujeres dicen, no, ya no quiero saber nada de los hombres. Ahora mejor me voy con otra mujer. Eso está pasando.
Pero la Biblia dice, porque nosotros compartimos lo que dice la Biblia, que como conocieron a Dios, dice, pero no le honraron como tal, Dios los ha entregado a esas cosas. Miren, y a veces puede no solamente ser algo espiritual o algo más fuerte, a veces simplemente puede ser parte de la moda, porque es una moda hoy. Está en todos los programas de televisión, está en todas las películas, pero va contrario a la Biblia, va contrario a la palabra, lo que nosotros enseñamos. Pero lo lindo es que la Biblia dice que para eso apareció el Hijo de Dios, dice, para destruir las obras del diablo, las obras de las tinieblas. Pero entonces el amor se ha corrompido, la maldad se ha multiplicado y entonces nos ha empezado a apartar del amor. Ahora miren, quiero ir avanzando porque yo decía, vemos en la Biblia muchas historias. Por ejemplo, David, yo no le veo una historia tan romántica a David. Casi todas sus historias son muy matrimonio arreglado. Cuando le arreglan con Mical, ¿verdad? Ese era un matrimonio arreglado. Ni siquiera conocía a la joven. O tal vez la había visto, ¿verdad? En televisión de ese tiempo, ¿verdad? Si era la princesa, era de la realeza. Quizá la había visto, pero no la conocía. Porque, miren, uno se pregunta siempre eso. Uno dice, ay, qué bonito. Cuando uno andaba en eso, ¿verdad? Uno decía, qué bonita esa persona, pero habrá compatibilidad. Porque puede ser muy bonita, pero no ser compatible. Pero viene David y le arreglan el matrimonio y lo casan con Mical. Y después van a venir otros arreglos. ¿Se acuerdan de la mujer de Nabal? No me recuerdo ahorita el nombre. Pero esa mujer que salvó a Nabal, Abigail, fue una mujer sabia. Y entonces viene y dice, bueno, ya murió Nabal, te voy a tomar por mujer. Pero no hay amor, no hay romance, si pudiéramos llamarlo así, no hay una historia de amor. Y luego con Betsabé, yo tampoco veo una historia de amor, más veo una atracción física, quizá solamente una atracción, no puedo decir la palabra, ¿verdad? Pero sube a la terraza, ve a la mujer sin ropa y dice, tráiganmela. Pero no era algo romántico, no era amoroso. Y así podríamos seguir viendo, aún en la vida de Salomón. Dice que llegó a tener 300 esposas. Así es, ¿verdad, Pastor Julito? Y 700 concubinas. Dice 1000 mujeres. Imagínense qué récord. Y luego empezamos a ver otras historias. Isaac, matrimonio arreglado. Le mandan a traer a su esposa, él ni la pudo escoger. De una vez llegó y de una vez se la llevó al cuarto. Y miren cómo se van dando las relaciones. Pero entonces viene el Señor, y hablábamos el miércoles, que mete en medio de toda esa historia, en medio de toda la historia bíblica, ahora va a meter algo que se sale completamente de la palabra, que rompe completamente todo el esquema. ¿Saben cómo es esto? Como cuando está un grupo de música y graba un disco. Ahora ya no son discos, ¿verdad? Hace una grabación, ¿verdad? Y dentro de todas las canciones, si ustedes se dan cuenta, casi va el mismo estilo, las mismas voces. Pero de pronto en medio de todo ese disco aparece una canción. Imaginen un ejemplo, pensemos por un momento, un grupo de aquellos famosos de música en inglés, con música así tranquila y toda la música bien bonita, y luego en medio de ese disco aparece salsa o reggaetón, por ejemplo, que de una vez va completamente opuesto, ¿verdad? Esa música rompe todo el esquema. Pero ahora Dios va a querer romper todo el esquema de la palabra. Acá con una historia de amor.
Y, y hay tantos detalles que ver, pero quiero que veamos unos detalles hoy interesantes. Verso 3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Miren la primera comparación que hace la amada. Ahora aquí hay algo interesante, porque hemos escuchado siempre este dicho que dice, el amor es ciego, ¿verdad? Pero no es que sea ciego, sino que cuando uno ama, uno puede ver otras cosas. Miren, yo me recuerdo cuando Dios me ha permitido ser pastor de jóvenes antes. Uno veía a veces a gente, pero no sé qué palabra utilizar, pero hacían unas cosas que enojaban. Pero en medio de eso, uno decía, ay, pero no sé si enojarme o llorar, porque al mismo tiempo me da tristeza de verlo. Pero entonces miren cómo el amor hace ver algo que merece un castigo quizá, que merece un juicio. En el amor se ve como que, pobre, hasta cierto punto lo entiendo, lo comprendo, lo que está pasando. Ahora, aquí la amada empieza hablando y comparando al amado, diciendo, todos los demás se ven como árboles silvestres, como que saliéramos allá al campo y vemos un montón de chiribiscos y arbustos y de pronto aparece un árbol frondoso con manzanas. Y dice la amada, así es mi amado. El que ama ve desde los ojos del amor aún sobre las faltas. Por eso dice la Biblia también que el amor cubre multitud de transgresiones, dice una versión, o multitud de pecados. Porque miren, muchas veces nosotros con el Señor, ¿cuántas veces no hemos fallado? ¿Cuántas veces no hemos cometido errores, transgresiones? Y el Señor sigue extendiendo su amor, sigue extendiendo su misericordia y nos sigue viendo no como los pecadores que fuimos o con las cosas que aún somos, quizá que no hemos rendido delante del Señor, sino que dice la Biblia que Dios llama las cosas que no son como que fueran. Por eso cuando se le aparece a Jacob, que su nombre significaba engañador, ese éramos nosotros. Engañador, ay, engañador. Engañador, hazme un favor. Usurpador. El que coge por el talón. El que se roba la primogenitura. Pero viene Dios y se aparece a Jacob y le dice, ya no vas a ser Jacob, vas a ser Israel. Dios lo estaba viendo desde los ojos del amor, como nos ve a nosotros hoy. Lo mismo con Abraham. Abraham dice, Señor, aquí no hay comida, perdóname, pero yo no voy a estar aquí esperándote en la tierra prometida que tú me traigas. Nos vemos en la próxima temporada, me voy para Egipto. El padre de la fe. Eso, miren, no es para autojustificar nuestros pecados, sino es para entender que a pesar de nuestros errores, no nos debemos rendir, sino seguir adelante, porque si Dios lo pudo hacer en esos héroes de la fe, también lo va a hacer en nosotros. Como dice su palabra, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Viene ese día de Cristo. Pero entonces la amada empieza viendo y dice, mi amado es como un árbol de manzanos entre todos los chiribiscos. Él es único. En otro pasaje va a decir, señalado entre 10,000. Miren, cuando uno está enamorado, uno no tiene ojos para nadie más. Cuando uno está enamorado de Dios, le pueden decir, mira, aquí te ofrezco esto. Como hizo Satanás con Jesús, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y uno se ríe, unos chiribiscos.
por mi árbol de manzano. No, hombre, está soñando. Porque hay amor. Ahora sigue hablando acá y dice, bajo la sombra del deseado me senté. Miren qué lindo, porque nuevamente vuelve a hablar que estamos bajo una cobertura. Dice, el que habita al abrigo o a la cobertura del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Habla de una cobertura. Miren, yo le doy gracias a Dios porque en su amor y misericordia, cómo nos ha sostenido, cómo nos tiene aquí. Y a pesar de a veces de oposiciones o cosas que quizás se han levantado, Dios ha estado con nosotros acá, porque estamos bajo esa cobertura, bajo esa sombra. Y eso dice acá la amada. Pero luego menciona y dice, y su fruto, dice, fue dulce a mi paladar. El día miércoles hablábamos que la amada dice, oh, si me besara con los besos de su boca. Y lo expresa así. Vayan a verlo, dice, oh, dice. Casi que yo digo, suspira por los besos. Pero lo que me parece tan interesante es cómo nuevamente Dios viene a asociar algo físico, que es el gusto, que es el sentido del gusto, a algo espiritual. Por eso en otro pasaje, en Isaías, me parece que la Biblia va a hablar y le dice, venid y gustad, dice. Gustad y ved que Dios es bueno, dice. Porque entonces va a venir y entonces está hablando que es algo que podemos saborear, que podemos disfrutar. Miren, cuando estamos adorando en la presencia de Dios y estamos cantando y de pronto empieza uno de adoración y nos empieza a tocar y nos empezamos a recordar que Dios ha estado con nosotros y se quebranta nuestro corazón, que empezamos a llorar. Y miren, yo me recuerdo un pastor y un hermano también muy apreciado, hermano Alonso, pastor Alonso, le decía, tírele un beso al Señor. Decía, ahí le tiraban todos, ya estos qué locos, ¿verdad? Esto ya pero cuando uno está enamorado, hace pero lo que sea. Y entonces aquí dice, y su fruto fue dulce a mi paladar. Esta relación de amor tiene gratificantes, tiene satisfacción, tiene bendición. No es solamente de que, ay, el evangelio, de que tomar la cruz. No, porque el siguiente nivel es donde lo empiezas a disfrutar, a ver lo que decíamos, venir y gustar y ver, dice. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Como cuando a los corintios, bueno, ya los regañé y todo, bueno, ahora los llevo ya a los dones. Bueno, ya pasaron sus periodos de prueba y de ¿cómo se llama? Oposición. Pero ahora también vienen los tiempos de bendición. Vienen los tiempos de sobrenaturalidad. Si no, miren el testimonio de Mirnita hoy, qué lindo. Es una primicia, ¿verdad? A lo que Dios está haciendo. Y luego dice verso 4, miren qué lindo, porque está relacionado. Y quiero ir apurándome para finalizar. Dice, me llevó a la casa del banquete. Miren, ¿qué hacen las parejas cuando se enamoran? Te invito a refaccionar, te invito a cenar. Miren, hasta en los negocios dicen que es más fácil cerrar un negocio con una comida. Los japoneses, los de Estados Unidos, iba a decir su apodo, ¿verdad? Pero mejor. Vienen y cierran negocios con una comida, porque ahí se relaja uno, otra vez el gusto, otra vez el disfrutar algo. Por eso el evangelio debe disfrutarse. Cuando el evangelio se disfruta, uno está esperando. Ay, deberían abrir otro servicio.
Deberían de abrir damas, deberían de abrir ayuno, deberían de abrir jóvenes, deberían de abrir vigilia, porque está el anhelo. Como cuando alguien está enamorado, ¿verdad? Bueno, fue un gusto conocerte, ahí vengo el otro domingo. ¿Ustedes creen que eso pasa? No, ahí está, cuanto antes mejor, porque hay amor, porque hay un amor de por medio. Y entonces dice, me llevó a la casa del banquete. No dice, me llevó a la tribulación. No dice, dice, me llevó a la casa del banquete porque la está enamorando. Porque quiere ganar su corazón. Y entonces la está llevando a un lugar de fiesta, donde hay comida, donde hay música, quizá. Y luego dice, y su bandera sobre mí fue amor. Miren qué lindo es. Porque podríamos tener muchas banderas sobre nosotros. Levanten la mano los servidores, bandera de servidor. Levanten la mano los que predican, bandera de predicador. Levanten la mano los siervos, bandera de siervo. Pero el Señor viene y le habla a sus discípulos y les dice, ya no les llamaré siervos. Miren, hoy en día mucha gente aspira a servir, pero muchas veces lo hemos mencionado por el poder eclesiástico que da un puesto. Es que yo ya soy líder de servidores. Hasta así hacen. Pero eso no es el mayor, no es la mayor bandera que podemos tener. Por eso cuando los 72 regresan con Jesús, dicen, mira, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y miren, alégrense más porque su nombre está inscrito en el libro de la vida, en los cielos. Eso es más importante porque eso muestra el amor de Dios para con ustedes. Y entonces dice, su bandera sobre mí fue amor. Eso habla ahora de que Cristo va a enamorar a la iglesia. La va a enamorar a través de bendición. Es claro, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como quien dice, pueden venir, pero vamos a vencer en el nombre de Jesús, como hemos ido viendo, ¿verdad? Miren también la vida de hermana Rosita, ¿verdad? Y de cada uno, creo que cada uno tendría un testimonio para contar. Y luego dice, verso 5, sustentadme con pasas y confortadme con manzanas, dice. Hemos oído muchas veces, porque dice la Biblia, más adelante en el Nuevo Testamento, que el hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón, saca cosas viejas, dice, o antiguas y nuevas. Ahora, las pasas son alimentos no frescos. Es una uva que ya se deshidrató, que ya pasó mucho tiempo y ahora está sin agua, pero que son sabrosas, ¿verdad? Y que también son nutritivas y un montón de cosas más. Entonces Dios nos va a empezar a sustentar con lo que hemos visto antes de Él, porque de pronto vamos a recordar, porque a mí me ha pasado a veces, yo a veces reacciono y digo, ¡ala! Como en esos TikTok o en esos videos que a veces hay en redes sociales, ¿verdad? Donde dice, si pudiera decirle algo a mi yo del pasado, dice. Y yo pienso lo mismo, digo, si yo pudiera volver a mi pasado, si pudiera ver a Luis Bravo ahí muchas veces tirado llorando a la orilla de una cama, triste, no derrotado, pero quizá desesperanzado, sin esperanza, pensando que ya no hay salida, pensando porque a mí, yo le diría, mira en tu futuro, va a pasar esto otro, va a pasar aquello. Vas a ir aquí, vas a ir allá, vas a conocer. Qué lindo sería, ¿verdad? Pero ahora viene el Señor y dice, confortadme con pasas, porque esas experiencias pasadas
van a venir a confortarnos de saber que si el Señor lo hizo antes, lo va a seguir haciendo. Pero luego habla de manzanas, que es una fruta fresca. Yo pensaba, pudo incluso hasta poner sandía, ¿verdad? Porque dice que la sandía es la fruta más fresca que puede haber. Pero eso habla de nuevas experiencias, porque en Dios no se ha terminado de conocer todo. Miren, a veces uno habla, miren, yo por eso bendigo la vida de Pastor Julito, porque uno va creciendo en el Evangelio con un montón de experiencias, pero uno sabe que en Dios siempre hay algo nuevo. ¿Será que Dios empieza en 1900 y termina en el 2050? No. Dios es infinito, dice el alfa y la omega, el principio y el fin. No tiene, dele un aplauso al Señor esta mañana. No tiene principio ni fin. Entonces, todo lo que nosotros ya hemos conocido de Él, todo lo que nosotros ya hemos conocido del Señor, como decía aquel presentador de televisión, aún hay más, decía. Aún hay más. Aún hay más en el Señor. ¿Has visto sanidades? Aún hay más. ¿Has visto milagros? Aún hay más. ¿Has visto restauración familiar? ¿Has visto liberación? Aún hay más, porque Dios es infinito, Dios no ha terminado. Y entonces hay algo nuevo que nos enamora, que nos está haciendo enamorarnos de Él, o que nos debería hacer enamorarnos de Él, porque lo principal debe ser el amor. Porque aún la Biblia dice el cumplimiento de toda la ley, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, se resume en una sola palabra: amarás al Señor tu Dios. Porque si nosotros amamos a Dios, nosotros decimos, ay, cómo quisiera robarme esto, pero amo a Dios, entonces no lo voy a hacer porque amo a Dios. Miren cómo el amor viene a cumplir todos los demás mandamientos. Pero entonces ahora viene y dice, miren qué lindo lo que dice aquí la amada, porque dice, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Yo me imagino, digo, como dicen algunos, ay, mi gorda, ¿verdad? Está como chorizo en carnicería, ¿verdad? Colgada, ¿verdad? Como dirán los estadounidenses o los de habla inglesa, ¿verdad? Fall in love, ¿verdad? Porque miren qué interesante, está de una vez tendida, dice, estoy enferma de amor. Qué lindo cuando nosotros estamos en ese amor con el Señor. Por eso lo hablábamos, que el primer mensaje a las iglesias en Apocalipsis es: vuelve a tu primer amor. Qué bueno que sacaste el doctorado en teología. Qué bueno que fuiste al seminario y aprendiste un montón de la palabra. Pero ¿cómo está tu amor? Qué bueno que sirves, qué bueno que cantas, qué bueno que predicas, qué bueno que haces aquello. Pero ¿cómo está tu amor? Y luego, ¿cómo está nuestro amor entre nosotros? Hoy sí, quiero ir terminando, ya se me fue el tiempo. Y luego verso 6 dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza, anhela una cercanía con el amado. Como diciéndole, que me abrace, que su izquierda esté bajo mi cabeza, que proteja mis pensamientos, que todos esos dardos del enemigo que vienen muchas veces a la mente para decir, tú no puedes, tú no sirves, Dios no te ama, Dios se olvidó de ti, Dios te ha abandonado, sean hechos a un lado porque son falsos, porque Dios sí nos ama. Y luego dice, y su derecha me abrace, dice.
Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, dice, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera, dice. ¿Y saben qué habla esto? También habla de esos tiempos de visitación que hemos hablado. Que dice la Biblia, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es no desperdiciar esos tiempos de bendición que él tiene para nuestra vida. Cierro mi Biblia y quiero que finalicemos con esta reflexión, y es, ¿cómo está nuestro amor? ¿Cómo está nuestro nivel de amor? Quizá alguien que nos ve por internet podría hablar y decir, mire, es que yo sí amé a ese tal por cual, pero me golpeaba, me hacía esto, me pasaba a las mujeres en la cara. Por eso la Biblia también habla del amor propio. Porque nosotros podemos perdonar y no odiar y amar con el amor de Dios, pero no necesariamente significa volver a esa relación destructiva. A mí me impresionó tanto cuando el Señor me lo explicó. En una oportunidad yo le preguntaba al Señor y Él me habló a mi corazón así tan fuertemente, que ha sido de esas experiencias con Dios tan fuertes, que me dijo, perdoné yo a Adán y Eva cuando pecaron en el huerto. Sí, Señor, los perdonaste, le dije yo. Los cubriste con pieles de cordero. Hiciste un sacrificio para expiar sus pecados. Los perdonaste, le dije yo. Y luego escuché la voz del Señor que me decía, y les devolví yo el huerto. Y cuando me dijo así, me quedé frío. Y le dije, no, Señor, no se los devolviste. Porque el amor no significa tampoco caer en manos destructivas que pueden dañar nuestra vida. Quiero que incline su rostro esta mañana. Papito, gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón a tiempo y fuera de tiempo. Y tú nos estás llamando, Señor, a volver a ese amor, porque el vínculo perfecto es el amor. Papito lindo, qué lindo es cuando uno ama. Quien más disfruta una relación es el que ama. Aunque quizá muchas veces, Señor, no es correspondido, pero contigo sabemos que somos correspondidos, Señor, porque dice también tu palabra que ahora nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero, Señor. Tú nos amaste primero y de tal forma fue tu amor que cruzaste galaxias, cruzaste universos, descendiste de tu gloria para venir a hacerte hombre por nosotros. Y siendo hombre, dice tu palabra, que no te bastó, sino que te hiciste siervo de los hombres. Y fuiste a la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, exhibido públicamente, avergonzado frente a tus enemigos, porque nos amaste, Señor, porque nos amaste. Y dice ahora tu palabra que ahora nosotros te amamos a ti, no por buenos, sino porque tú nos amaste primero. Señor, queremos conocer ese amor que dice 1 Corintios, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos tres es el amor.
La iglesia ha perdido, Señor, ese amor, pero nosotros no queremos perderlo. Nosotros queremos permanecer, Señor, en ese vínculo perfecto contigo, que es el amor, papito lindo. Te pido que tú sanes vidas, Señor. Sanes corazones que fueron dañados, Señor, quizá por relaciones tóxicas, destructivas, por relaciones, Señor, que les hicieron creer que el amor es malo, que el amor es negativo. Pero hoy, Señor, a través de tu amor, a través de tu Espíritu Santo, podamos, Señor, redescubrir, disfrutar y entrar en ese amor verdadero, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que es el vínculo perfecto, que dice tu palabra que aún tú mismo eres amor, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor.